Este es un tema que está calientito, lo publicó el diario El Mundo, dice, la Fiscalía Española ha pedido una pena de 150 años de cárcel para el coronel, este es el coronel Montano. Montano, Inocente Orlando Montano. ¿A quién? Inocente de nombre. Sí. De nombre. Es que no, en Facebook ya no me van a estar insultando, que tú estás diciendo que es inocente. No, y yo digo que es inocente. Hasta que no sea vencido en juicio. Hasta que no sea oído y vencido en juicio. ¿A quién señalan de participar en la decisión, diseño, ejecución de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas? Vean. El 16 de noviembre de 1989, soldados del batallón Atlacat asesinaron a 5 sacerdotes jesuitas y a 2 empleados de la UCA, ¿verdad?, en medio de la llamada ofensiva final, al tope y punto. Dice, desatada para aquel entonces por la guerrilla del FMLN. Los sacerdotes asesinados fueron, y ahí mencionan los nombres, y los 2 empleados, ¿verdad?, y la hija de la empleada. Camilo, también tengo, vamos a analizar 2 al mismo tiempo, la número 11 también, porque va relacionada. La foto número 11. El mismo periódico, ahí está la foto del coronel, ya el pobre ya ni caminar puede, miren, sigue de ruedas, anda ya. Confirman prisión a coronel salvadoreño en España por caso jesuita, dice. Viernes 22 de noviembre, está calientito eso. Un tribunal de España negó la libertad al coronel salvadoreño Orlando Montano, acusado por el asesinato de 5 sacerdotes jesuitas españoles en el 89. El periódico español El País informa que los magistrados de la sección de la segunda sala de lo penal rechazaron la solicitud de libertad de Montano, realizada por sus abogados, ya que consideran que existe riesgo que pueda huir del país. ¿Cómo lo ves tú ese caso, Camilo? Mira, este caso en sí mismo es una injusticia, y digo por qué. En primer lugar, los hechos fueron aquí sobre personas que habían renunciado a su nacionalidad española, habían adoptado la salvadoreña y estaban actuando políticamente. En ese momento, en el Bocea, en la ofensiva del 89, y yo la tengo fresca porque tomé parte en ella. No sé si tú tomaste parte en la del 89, eras muy niño porque tú eres del 72, pero a los 17 años ya nos disparaban, Camilo. Ah, no, por supuesto que sí, y muy bien. Sí. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento era una etapa convulsa. Kenny, para la ofensiva tú ya andabas en la guerrilla. Sí. ¿Participaste en la Tuve ofensiva? misión, sí. ¿En qué zona participaste? Todo lo que es San Jacinto, Santa Marta, San Marcos. Y eras un joven, ¿cuántos años? 15, pero 16. Distribuyendo gente que venía del interior del país. ¿No andabas disparando? No. Entonces tú... Bueno, por supuesto con funciones de ¿Tú comunicación, entonces? Comunicación, logística. Ok, ¿y tú Retaguardia participaste? de campaña. ¿Como militar? Defensa Civil, el de la Segunda Brigada. Defensa Civil. Sí. ¿Y usted, Max? Inteligencia de Defensa Civil. 2 Defensa Civil. Sí, es que somos parte de los mismos batallones. Chaneque les decíamos nosotros a ustedes. Por supuesto. Pero estos tenés que les hallaron un montón de arsenales, depósitos de literatura, antenas para hallar cosas, éramos buenos. Allá había uno que en San Miguel que era famoso, el Cuto Zavala, que le decían. Ese en Ciudad Barrios hizo destrozos. Terribles. Es el único que hallaba los campamentos de los guerrilleros solo con 5. Y nosotros andábamos 100 y la Juana y no hallábamos nada. Y él con 5 gatos se iba en la noche y ¡pum! Lo dar el golpe. Pero bueno, Camilo, dime. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho en este momento la justicia española? Ha sido el único que ha podido llevarlo desde Estados Unidos. Es un hombre que tiene entre 74 y 75 años, inválido, ya no puede... Pobrecito él. Sí, en su silla de ruedas. Sí, en efecto. Él es el rostro viviente del karma, solo puedes ver esa imagen. El rostro viviente pueden del interactuar karma. entre ustedes, incluso se pueden autoentrevistar entre ustedes. Y todavía dice la justicia española que hay peligro de fuga para alguien de 75 años sin registro e inválido.
está un poco complicado. Y está haciendo la casaca que está inválido para después salir corriendo. Yo creo que no, porque tampoco tiene arraigo, es lógico, si se lo han llevado a España a la fuerza. Tampoco tiene medios en España si la justicia española exige a cada uno de los 19 o 18 que está reclamando $2 millones a cada uno. Eso es plata, no creo que las Y tenga. tampoco creo que el coronel Montano tenga la plata para pagar, para poder salir por un punto ciego de España, porque para venir están muchos conectes. Pero además, ¿para salir a dónde? Porque el hombre no habla portugués, no habla francés, y son las únicas dos naciones con las que limita España por tierra. Y no me lo imagino escalando un barco y pegando como que es un Superman el vuelo del charco desde allá para acá. Hombre, si lo lograra, de viejito y de gordito. sería para que escribiera una novela. Sí, pero ¿verdad? ahí nos estamos yendo por las ramas en materia de cumplimiento de sentencia. Estamos hablando de alguien que está siendo objeto de un juicio y que por supuesto debe ser sometido como corresponde. Hay toda una hermenéutica inmensa de legislación. Hay, bueno, que no viene aquí al caso estar mencionando, pero yo en lo personal he estudiado este caso también y desde la perspectiva de la escala de mando, tú sabes qué es eso cuando se investiga un delito como estos, hasta la investigación de la autoría intelectual. En ese tiempo Montano, el coronel Montano era comandante ¿de qué? ¿Del Estado Mayor, de la Escuela Militar? Sí, del Estado Mayor. Él estaba en el Estado sí, Mayor. Exacto. Ah, ok. Pero... Entonces, por consiguiente, y de acuerdo a todo el rastreo que se hizo después, incluso de lo que acá no se quiso investigar, ha habido años y años y años rastreando, investigando, aun cuando los libros nunca quisieron ser entregados, los libros de los oficiales mayores a cargo de ese momento, sí se investigó y se indagó que él, bueno, no lo estoy diciendo yo, Kenny Bolaños, lo dice esa investigación que ha sido presentada por Almudena, por, bueno, los diversos abogados que han estado querellando en este caso y han documentado más que suficientemente. Por supuesto, Orlando Montano no fue el único autor intelectual y que incluso dio órdenes. Ahí hay todo un círculo. Una cadena de mando. Por supuesto. Pero estuvo en Estados Unidos detenido, ¿por qué? Por lo mismo. No, él estuvo detenido en Estados Unidos porque cometió la estupidez, y a pesar de que me solidarizo con él y quisiera verlo que pase por un proceso judicial en casa, aquí en su territorio. No estoy diciendo que no se le juzgue, pero estoy diciendo que el ámbito natural para un proceso de lo que se acusa de un crimen de guerra en una guerra civil es en el escenario donde esa guerra civil fue, no sí. En España. Ahí tiene todo en contra. ¿Qué objetividad puede haber de los jurados o del juez? Y como dice Camilo, que ya habían renunciado a su nacionalidad. Sí, pero que a partir de ahí todo el proceso está viciado. No es como usted lo plantea o los informes que puede haber visto en la Fiscalía, porque la Fiscalía simplemente, yo los he visto también, elude ese punto, que la extradición de Estados Unidos a España es completamente ilegal, porque es una extradición para que se vea un caso como que seguían siendo ciudadanos españoles los que ya no lo eran. Para aclararle a nuestro teleauditorio que tal vez lo ignora, la legislación española vigente en el tiempo de la ejecución de los jesuitas establecía que si alguien adoptaba, siendo ciudadano español nato, una nacionalidad que no fuera la de España, tenía que renunciar a la de España. Por lo tanto, ellos ya eran salvadoreños. Entonces, aunque haya un proceso, el proceso que corresponde es una corte marcial en El Salvador. Pero lo que quiero llegar es... ¿Pero por qué estuvo detenido en Estados Unidos? Porque se tira 30 y fichas de años en los Estados Unidos sin legalizarse en nada. No tenía, pero ni como se llame allá un DUI, ni una licencia, ni tarjeta verde, amarilla, ni rosada, ni nada. Entonces, ¿qué tal quería pasar? bueno, era para sí, borrar rastros. Sí, pero a lo que voy es a esto, que después de los atentados del 11 de septiembre, que un extranjero, así sea de un país normalmente aliado, como es El Salvador, pueda pasar completamente indetectado por todos los sistemas de computación del aparato de inteligencia norteamericano, que no se reduce a la CIA, sino que hay como 26 agencias más, es una cosa que los indigna a ellos moralmente, los hace quedar en ridículo y los hace montar en cólera, porque el día de mañana otro extranjero, que en este caso podría ser árabe, musulmán, somalí o de países cuyo estilo es del 11 de septiembre, imite... El coronel Montano estuvo 37 años y no, como que no estuvo en Estados Unidos. Bueno, el colmo es que los vecinos, y tenía varios vecinos que eran latinos, sabían más o menos quién era. Y de su participación, sea que la imputemos o no la imputemos en los hechos que se les indica.
y a pesar de eso andaba como Pedro por su casa y todo. Esto me suena Obviamente, como los nazis en Argentina, ¿verdad? Que ahí andaban en medio. bueno, homologuemos, pero ¿cómo fue posible esto en Argentina y cómo fue posible en los Estados Unidos? Porque hubo obviamente una sombrilla de protección. Y entonces esto hace al gobierno norteamericano entero, Cómplice. o por lo menos a esa agencia, cómplice. Y no veo en la acusación española que haya una codemanda a la agencia que fue responsable de la cobertura de protección. Y una cosa más. ¿Cuántos años estuvo él allá, además? 30 y o sea, él desaparece de aquí antes de que se firmen los acuerdos de paz en el 90 o 91 y se vuelve a saber de él hasta que lo detienen. Pero supongo que entró a Estados Unidos con visa, no creo que haya entrado mojado. No, fue ilegal. Fue ilegal. Ay. O sea, hasta en eso lo burló. Entonces, para los norteamericanos también, aparte que los hace quedar en ridículo, es altamente peligroso porque cualquier otro que esté dispuesto a volarles una ciudad nuclearmente o como se les ocurre el día de mañana, puede, aunque no conozca a Montano, simplemente estudiando su procedimiento, hacerlo. Y por eso quiso sancionar, no ensuciándose las manos, sino que encargando a España que lo hiciera. Fíjate, Will, que... Pero ¿cómo puede vivir 30 años en Estados Unidos sin trabajar y para comer? Bueno, le voy a poner dos ejemplos aquí en mi persona, y esto Fernán Camilo no lo ignora. Yo soy demasiado distraído con los objetos pequeños. Por eso es que no me gusta usar tablet, ni iPod, ni nada, porque los dejo por todos lados. Y máxime cuando iba yo constantemente a este canal y a su competencia principal en San Miguel, que tenía que pernoctar en hoteles diferentes. Y suele ocurrir que vísperas de elección, o más bien posterior a la elección, dejo el DUI perdido en alguna parte, que suele ser el puesto de votación. Pues yo he vivido tranquilamente. Bueno, hubo un periodo que viví 7 años sin DUI y jamás me molesté en irlo a sacar, porque como en los bancos ya me conocía. Si yo quería hacer un retiro, y como no ando haciendo grandes negocios, ni me he casado ni soy loco de pensar en hacerlo, ¿verdad? Ni estoy ingresando en ningún partido político, porque mi prédica constante es que tenemos que abolirlos todos e instaurar la candidatura sin partido universal para todos los cargos. Entonces, ¿para qué ocupaba el DUI? Y lo he hecho en mi propio país, donde se supone que el DUI ha sido establecido como un medio de inteligencia policial preventivo de todas las picardías que se me pudieron haber ocurrido y no hice. Volviendo al punto, Will, solo Sí, se puede. un minuto nada más. Si se ha llegado al actual momento procesal en ese juicio, si hay maestros de la doctrina, de la jurisprudencia y de la ley en materia de derechos, son los jueces españoles. Es absolutamente falso que se estén ignorando, por así decirlo, figuras del derecho tanto español como internacional, que se ignoren. Ningún juez español cometería terribles arbitrariedades como el tema de la nacionalidad u otros aspectos con los cuales se quiere desviar la atención. Yo en lo personal no tengo en contra nada en sí de Orlando Montano, inocente Orlando Montano, pero que sí ha sido un caso en el cual existe grave impunidad, porque si hablamos de un listado de otros involucrados en materia intelectual, tendrían que estar el mismo Alfredo Cristiani en ese banquillo, y es lo que vemos por qué es que ese es el meollo. O sea, Estados Unidos, aparte de la indignación que les causó que un perico de los palotes subordinado a ellos, de un país aliado, también subordinado a ellos, se burlara de todo el aparato de inteligencia policial, porque el otro no se burló, sino que le otorgaron la protección. En realidad lo que quieren ir detrás es de las posibles responsabilidades de Cristiani, porque cuando se habla de autoría intelectual, es mentira. Ninguno de los oficiales de uniforme involucrados en el caso fue autor intelectual. Podrán haber sido autores materiales, conspiradores, pero no, intelectual es el que da la orden que lo vaya a hacer. ¿Y quién es el supremo comandante? Y material es el que cumple la orden de ejecutar. No solo de ejecutar, sino que órdenes que facilitan la ejecución, como en el caso de Montano, facilitar la salida del pelotón de las instalaciones del Estado Max, Mayor. Discúlpame, mira, yo creo que hay 2 puntos que se están quedando en el tintero y son básicos. El primero es que, si bien se está juzgando a inocente Orlando Montano por el caso Jesuitas, en la Fiscalía hay puesto un aviso sobre el uso de minas y menores durante el conflicto. Tú eres una prueba viviente. Hubo
genocidio. ¿Por qué digo genocidio? Porque se mataron alcaldes por el hecho de pertenecer al gobierno y murieron muchos no tanto, otros. Sino que ellos quemaban las alcaldías de esa zona para que nadie tuviera identidad y ellos podían sacar identidad con un testigo. Pero a los alcaldes, incluso en el caso de la democracia cristiana, usted no me dejará mentir porque bien lo recuerdo, a 9 de ellos fueron a buscarlos a su casa, a pesar que la alcaldía ya estaba en llamas. ¿Sí? Y en el caso de los alcaldes que eran areneros y pecenistas, aunque pacíficamente salían de las alcaldías, los fusilaban en el parque. Entonces no era simplemente crear una confusión de identidad para poder seguir en la clandestinidad, era establecer un escarmiento para que aunque alguien fuera debidamente electo no pudiera asumir y la zona continuara siendo entre comillas liberada. Pero Fernán Camilo se está queriendo ir al campo de las responsabilidades morales, en donde yo concuerdo contigo, Fernán Camilo, que la orden jesuita entera, los muertos y los que están vivos ahora haciendo apología de los actos de los muertos, son corresponsables de aquellos actos de enfrentamiento violento que nos llevaron a unos salvadoreños con otros a andarnos matando en las calles y en los cerros. Todos nosotros, tú eres testigo porque eres casi de la misma promoción del Liceo Salvadoreño, hemos tenido el grave disgusto que como nuestra promoción en el liceo, en el externado, en el García y en el colegio que usted quiera, no tenía que ser de cura, se descindió entre derecha e izquierda, nos hemos debido a lo largo del conflicto ir a matar unos compañeros con otros, con la ironía de la vida que los que ahora sobrevivimos nos reunimos en octubre a celebrar que estamos vivos y no nos hallamos. Y esto fue responsabilidad ¿de quién? De la Iglesia Católica Salvadoreña y de la Orden Jesuita. Ellos fueron combatientes y aquí sí entro en derecho, no en responsabilidad moral, porque estábamos analizando técnica de derecho. Este tipo de juicios en España, en Estados Unidos o en El Salvador proceden únicamente cuando la guerra es internacional, o sea, entre fuerzas debidamente identificadas, uniformadas y que obedecen a un gobierno, fuerzas regulares. Pero cuando una fuerza es irregular o ambas fuerzas son irregulares, El Salvador no había firmado para la época, hoy sí ya firmó los acuerdos estos de Roma, ¿verdad? Pero para la época no había firmado ningún tratado que lo obligara a nada. Consiguientemente, la guerrilla podía hacer cualquier cosa, inmoral que fuera, y lo era, con los prisioneros que nos capturaban, y el ejército a su vez podía hacer cualquier cosa con los que servían de respaldo de retaguardia a la guerrilla, y ambos eran actos de guerra. Ok, nos vamos a ir a una pausa comercial. Ya nos terminamos los temas suavecitos. No, ¿cuál suavecito? Se acabó de señalar a la Iglesia Católica de conculpable del asesinato de miles de salvadoreños. No, eso bastaría para que este cura no se lance de candidato, moralmente. En el caso que plantea Max, es muy su lectura. Yo tengo una visión absolutamente diferente. Es mi lectura, no es la suya. No es la Iglesia. Machete, vamos a ver. No es la Iglesia la responsable de esa conflagración que vivimos, por supuesto. Y lástima que nos fuimos por las ramas, como siempre suele suceder, que si murió, ¿y cuántos mató la guerrilla? Y digan cuántos mataron ustedes. Y ahí siempre se ha ido siendo cómplice de la impunidad. En este caso, la Iglesia, simple y sencillamente, la Iglesia de la Liberación, por supuesto, con la teología de la liberación, acompañó el proceso de un pueblo que ya no soportaba la represión. Aquí era, y Will no me deja mentir, aquí era un grave delito que tú llegaras en una marcha, te perseguían, te capturaban, te metían en un camión y te desaparecían. ¿Cuál fue tu grave delito? Haber dicho en una marcha lo que tú pensabas y los asesinaban. Entonces la Iglesia acompañó este proceso de su pueblo que ya no lo soportaba. No es que la Iglesia en sí haya envenenado con ideologías satánicas como suele verse o quererse manipular la interpretación de todo esto. Hay toda una lectura de trasfondo que sería la de nunca acabar, y yo sé que incluso hay muchos amigos que nos están viendo que no comparten en lo absoluto lo que yo estoy, no, pero yo están diciendo que está aburrida la entrevista. Pero yo he sido testigo, de la guerra. Yo he sido testigo de niño de cómo la Iglesia acompañó el proceso de un pueblo que ya no soportaba tanta represión. Sí, lo único que usted no menciona es que precisamente para corregir esos graves desórdenes políticos de abuso de poder que enhorabuena señala, hubo un golpe de Estado y vino la Iglesia de la Liberación y el proceso de democratización, es decir, de crear una institucionalidad civil en donde eso ya no se diera, no permitió que ocurriera, sino que lo siguió saboteando, incitando a la gente a irse al levantamiento cuando que era algo que ya no era necesario. Pero es que yo no voy a que quién tuvo la razón, es obvio que ambos abusamos. A lo que voy es a esto.
la iglesia y concretamente la orden jesuita participó del esfuerzo de guerra de retaguardia, y en una guerra irregular, incluso en una regular, la retaguardia es blanco legítimo. Entonces, ¿de qué diantre se juzga a este hombre? Ok, vámonos a la pausa comercial. Aquí están diciendo, ve, Frank Moreno, si este programa se hubiese tenido en los 70, en los 80, Nos ya matan. hubiesen matado a Wilde por hacer este programa. Es cierto. Bueno, es tan cierto. cierto Es cierto. que al mutuo amigo de Fernán Camilo y mío, Chacón. Edgar Chacón, a Gabriel Payés, al sacerdote jesuita, pero tradicionalista y de derecha, que únicamente que salió para en buena hora honrar a una mujer decente con la que se casó, y no fue que lo echaron, él salió de su cuenta, Pecorini Letona, que era catedrático de Ingeniería Civil y Geología en la Universidad del Sur de California, y en pleno conflicto se regresó aquí porque era un jesuita nacido en El Salvador y quiso alinearse con los intelectuales de derecha. A Rodríguez Pore y a otros más por participar en este tipo de programas los masacraron, algunos de ellos inclusive en sus casas y frente a sus familias. Entonces, que no me aleccione moralmente el que mandó el mensajito, es que no eran solamente los de izquierda que caían, yo escapé por un pelito. Ok. Por un sueño premonitorio precisamente que tuvo Fernán Camilo. Yo le digo que practique eso más seguido y entonces ya compra una bola de cristal, se pone un turbante y tiene algo de que vivir. Camilo sabía que lo iban a matar y... Sí, me avisó con 48 horas de anticipación. No sé si lo del sueño fue una paja que me dio, porque sabe que yo soy un poco creyente en esas O cosas. tenía inteligencia. O ambas cosas. O buscaron a Camilo de encargo para que te matara. No, y no. no aceptó el No, encargo. No, sí, sí, nosotros teníamos contrainteligencia. Él siempre fue un hombre de confiar y todavía lo es. Ah, ok. Bueno, vámonos a la pausa comercial. Se acabó los dulcitos, se acabó los light. Al regresar. Lo interesante.